Esto es Junta Creativa, el podcast en el que exploramos oportunidades de innovación para los negocios a partir de riesgos y estrategias creativas usadas por emprendedores que se lanzaron a experimentar. Yo soy Mónica Hernández, Business Designer y CEO. Bienvenidos a este episodio en el que hablaremos sobre mí. Suena egocentrista, pero ya que nadie me conoce, es importante que sepan quién soy y qué hago aquí. Este es nuestro episodio 0, llamado ¿A qué horas me metí en esto? Sí, ¿a qué horas me metí en esto? Fue lo que pensé cuando la idea de tener un podcast para discutir con otros emprendedores sobre temas que me encantan se empezó a materializar. Yo siempre he dicho que me gusta mucho contar historias y que me cuenten historias, sobre todo las que me enseñan cosas. Me encanta conocer gente de todo el mundo, diferentes culturas. Soy como una learnerholic, adicta a aprender. Me gusta la academia, me gusta aprender de teorías, de experiencias, de puntos de vista. De hecho, ya venía pasando hace algún tiempo que cuando nos reuníamos con mi equipo de trabajo para crear contenido, cursos, charlas, habían tantas conversaciones de valor que decíamos, maldita sea, ojalá hubiéramos grabado esto. Y pues bueno, me puse en la tarea de hacerlo realidad y aquí estoy haciendo la introducción a este nuevo proyecto. Esto es todo un trabajo de planeación, producción, lanzamiento, es como emprender. Y lo digo así porque para ponerlos más en contexto en el emprendimiento, llevo 12 años ya cambiando de zapatos en diferentes roles dentro del ecosistema. El primero fue como emprendedora en la industria de la moda, con mi marca de zapatos. Después de esto, de muchos años de emprender y experimentar muchas cosas, modelos de negocios, éxitos y fracasos, pues me interesé más por todo este tema del emprendimiento y la innovación y tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a participar en el programa YLA, Young Leaders of the Americas Initiative, en el que viajamos emprendedores de toda Latinoamérica y el Caribe a Estados Unidos a aprender sobre emprendimiento y liderazgo. Luego de eso y de haber ya hecho varias consultorías en otros sectores con otros emprendedores, decidí crear mi agencia de Business Design, Mom Business Design, en la que nos dedicamos a potenciar la innovación en emprendimientos y empresas de países en desarrollo, que somos los que más lo necesitamos. Cuando empecé el proyecto estaba asustada, irónicamente, con bloqueos creativos mientras hacía un podcast sobre creatividad, pero pues así es el emprendimiento. Entonces me pregunté, ¿cuál era realmente mi objetivo con esto? Más allá de satisfacer mi placer culposo de hablar sin parar cuando algo me interesa y de crear cosas nuevas todo el tiempo. Y en medio de mi reflexión concluí que a mí no me gusta el positivismo tóxico, digamos que prefiero el realismo o la neutralidad, como le llamo yo. Así que mi intención con este podcast no es motivar a los emprendedores, porque la motivación se olvida y yo lo que quiero es desmotivarlos. La verdad es que para mí la palabra emprendimiento es sinónimo de problemas ajenos y propios, los que queremos resolverle a nuestros clientes, a ese público objetivo al que le queremos llegar y los que enfrentamos día a día dentro de nuestras empresas. Entonces, emprender es difícil, no les voy a decir que no, y el trabajo que tenemos como emprendedores es resolver todo el tiempo esos problemas. Pero ahora otro problema más es que esas soluciones no pueden ser las tradicionales, eso ya no es sostenible. Hay que crear soluciones innovadoras o si no la empresa se empieza a desvanecer en el mercado de la mediocridad y sumida en el olvido. Por eso mi interés no es motivarlos. El que esté dispuesto a aprender, aunque eso implique caerse, levantarse, sacudirse las rodillas y seguir andando una y otra vez para poder vivir de lo que le gusta hacer, pues que se quede, porque esa es la realidad. Emprender es difícil, pero nos encanta. Entonces, el que no tenga pasión por esto es muy difícil que aunque aprenda, pues se quede en el camino del emprendimiento. Entonces ahí entendí que el verdadero objetivo de este podcast es ayudarle a los emprendedores a recorrer ese camino oscuro y difícil de los negocios de una forma más fácil de entender, usando nuestro recurso más valioso pero gratuito, que es la creatividad, y dándoles tips y herramientas accionables para que la innovación en los emprendimientos y empresas de América Latina despegue de una vez por todas. Este podcast es para ustedes, para todos los emprendedores, para que entre todos aprendamos. Yo también voy a aprender al mismo tiempo que estoy hablando con todos los invitados en los diferentes formatos que vamos a tener. Y los espero en el episodio número 1
desmitificando la innovación. Ahí nos vemos. Chao.